Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Dijimos en el anterior vídeo que hablábamos sobre las costumbres, la vida, cómo es humo, etc., que íbamos a contaros sobre las características anatómicas y fisiológicas de los humitas. ¿Cómo son estos seres extraterrestres? ¿Cómo son? Según palabras de los humitas, muy al contrario de lo que frecuentemente se ha fantaseado por muchos autores de ciencia ficción y guionistas en televisión, en el cine, etc., los seres humanos de cualquier rincón del universo en realidad se parecen bastante. Es lo que dicen los humitas. En líneas generales tienen un cierto parecido. Muy al contrario de lo que se piensa, el cosmos determina que la hominización siempre conduce a seres humanos bípedos y mamíferos. Digamos que en el universo, básicamente, todas las estructuras inteligentes avanzadas o todos los seres superiores son humanoides, tienen forma de humano. Tronco, brazos, extremidades, cabeza, etcétera, manos, con unas diferencias en un sitio u unas diferencias más acusadas en otro y en otras menos. Y es curioso porque he dicho que son todos mamíferos. Vosotros sabéis que en muchas ocasiones hablamos en Mundo Desconocido sobre los reptilianos, que los humitas dicen que existen, Pero los reptilianos tienen en realidad una genética mamífera, los reptilianos. No obstante, tienen un aspecto físico, que se parece mucho más a un reptil humanoide que, por supuesto, a un ser humano tradicional. Se parecen mucho más a un reptil. Tienen facciones de reptiles, piel de reptil, escamosa. Pero intrínsecamente son mamíferos. Eso es lo que dicen. En el caso de los humitas, cuentan que ellos descubrieron que tenían un excepcional parecido a los seres humanos de la Tierra, que se parecían muchísimo. E incluso se dieron cuenta que podían pasar desapercibidos cuando se mezclaban entre nosotros. Ellos dijeron en una ocasión, fijaos lo que comentaron: nuestras semejanzas morfológicas son realmente sorprendentes. Si nos presentásemos ante ustedes vestidos de acuerdo con su moda, indumentaria, etc., y les anunciásemos nuestro origen no terrestre, ustedes de entrada no nos creerían ni una palabra. Quiero decir que se parecen tanto a nosotros que si alguien se acerca a usted y le dice, oiga, mire, soy humita, y usted le viera de arriba abajo, diría, humita, ¿de qué? Usted es de la Tierra. Usted no es de ningún otro planeta más que este. Pues se parecen tanto que son prácticamente imposibles de distinguir. Ellos cuentan que solamente un examen visual meticuloso podía poner en sobreaviso que esa persona no es tan humana. Son muy pequeños los leves detalles que les distinguen a los humitas. De hecho, dicen que incluso un buen observador, si los observase de cerca y los analizase, juzgaría que esas pequeñas diferencias no tienen demasiada importancia. Fijaos cómo se parecen a nosotros. En humo solo existe una raza, solo hay una raza, una. Y adicionalmente comentan que su planeta, dicen que la flora y la fauna en humo es mucho más exuberante que en la Tierra. Ellos dicen que en su planeta debe ser como una especie de Amazonas, su planeta. Pero bueno, independientemente de esto, vamos a centrarnos en los humitas. La altura media de las mujeres en humo es de 1,95 metros, imaginaos. Y la de los hombres es de 2,08 metros. Ellos comentan que existen pocas diferencias entre los más altos y los más bajos. Recordemos que en la Tierra hay personas que miden 2 metros y personas que miden 1,55 o menos, o por supuesto más de 2 metros. Hay unas grandes diferencias. Al parecer en humo estas diferencias no son tan acusadas. Para que usted pueda entrar en contexto, el aspecto de un humita es nórdico. Ellos dicen que pasarían perfectamente como ciudadano danés. Si dijeran que son de Dinamarca, nadie les pondría en duda. Ah, pues sí, efectivamente, se parecen a los daneses. Y además hay una cosa curiosa que ellos comentan. Dicen lo siguiente, dicen que tienen unos sistemas de maquillaje tan perfectamente diseñados que en una ocasión, fijaos, porque es que nos pueden engañar a todos, se hicieron pasar por ciudadanos pakistaníes
en la India. ¿Cómo se camuflan o cómo se mimetizan con ese maquillaje? Así que, por supuesto, la referencia nórdica queda totalmente anulada, porque con esa capacidad mimética intente usted averiguar si se acerca a usted a alguien con aspecto pakistaní o alguien con otro tipo de aspecto muy extraño, que quizás esté hablando con alguien del planeta Humo. Es difícil, por supuesto, porque hay 200 y pico humitas en la Tierra, pero puede ocurrir. El contenido de oxígeno en la Tierra, dicen los humitas, es inferior al de Humo. En Humo hay más oxígeno, hay bastante más oxígeno que en la Tierra. Pero comentan que la gravedad en la Tierra, al ser menor, les permite efectuar un menor esfuerzo y por ende un menor consumo de oxígeno. De ese modo están perfectamente adaptados a nuestra composición atmosférica. Eso es lo que dicen. Los humitas comentan otra cosa curiosa, y si a usted quiere parecer o le parece relevante, a nosotros nos lo parece, y ellos lo dicen. Dijeron en una ocasión lo siguiente: comentaron que su fuerza, decían, nuestra fuerza física a ustedes les parecería sorprendente. Claro, tenga usted en cuenta de que viven en un planeta con una gravedad de un 20% por encima de la nuestra, con lo cual su densidad muscular es mayor, son más altos y tienen unos huesos más duros o más densos. Por consiguiente, su fuerza física, dicen, que les parecería sorprendente. Así que si alguna vez ve a un humita, intente evitar un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con él, porque quizás no saliese muy bien parado, o no. Pero vamos, intente evitar este tipo de cuestiones. Esto es una pequeña broma. Bien, el comportamiento gestual. ¿Cómo gestionan los humitas? ¿Ríen? ¿Lloran? Los humitas dicen que tienen muchas similitudes en sus gestos con nosotros, con los seres humanos, curiosamente. Ellos dicen, nosotros sonreímos como ustedes, y por las mismas causas. Dice, y también en Humo nos reímos. Dice, pero la risa en Humo es distinta a la de ustedes. Ustedes cuando se ríen, digamos que se ríen muy alto. Nosotros somos más silenciosos a la hora de reírnos. La verdad es que en muchas ocasiones en la Tierra vemos como hay personas que cada vez que se ríen lo hacen a carcajada y a pulmón abierto, ¿no? Pues no, ellos son más silenciosos, pero también se ríen como nosotros. Dice que también bostezan, pero bostezan única y exclusivamente cuando tienen hambre. Fijaos qué curioso. Aquí en la Tierra parece ser que bostezamos cuando tenemos sueño, estamos cansados, aburridos. Pues allí es cuando tienen hambre. Ellos comentan que el cansancio se traduce en una sensación de pesadez de los párpados. Pesadez de los párpados, picor de los ojos, dificultad de concentración, que es exactamente lo que nos ocurre a nosotros. Nosotros cuando estamos cansados nos ocurren esas cosas. También ellos comentan otro dato curioso. Dice que han podido comprobar cómo la intensidad de las emociones en los humitas es más o menos 2 veces mayor que la de los habitantes de la Tierra. El humita es mucho más sensible. Sabéis que en la Tierra, bueno, pues imaginaos que a alguien se le muere un familiar, pues tiene un dolor, un sentimiento de pena. Pues en el humita es el doble de acusado esa sensación. Igual que puede ocurrir, por ejemplo, en el amor, o puede ocurrir en otro tipo de sensaciones, la alegría, etc. Ellos lo disfrutan el doble y lo sufren el doble, por supuesto. La telepatía en Humo. En Humo la comunicación, como ya os he dicho en algunos vídeos, es telepática. Y esa comunicación es universal. Y ellos comentan que cuanto más larga es la distancia entre un sujeto y otro, requiere más esfuerzo. Tienen que esforzarse más, como gritar, ¿no? Telepáticamente, tienen que esforzarse más. Una especie de mayor concentración para poderse poner en contacto. Que es parecido a lo que ocurre en la Tierra. Cuando alguien se aleja de nosotros tenemos que gritarle, ¿no? Tenemos que esforzarnos para que nos oiga. Pues en Humo ocurre algo parecido. De hecho, fijaos lo que dicen. Dicen que incluso si las distancias son muy grandes, solamente pueden transmitir ideas sencillas, ¿no? Cosas muy simples. O están muy lejos y no me recibe bien. Entonces cosas muy básicas, tópicos, cosas muy sencillitas. Que más o menos es lo que ocurre en la Tierra, porque cuando alguien está muy lejos y le voceas, te oye algunas cositas, no te oye todo. Dicen que la comunicación telepática en Humo es esencialmente verbal. O sea, hablan mentalmente, es verbal.
Pero comentan que en alguna ocasión especial han conseguido misteriosamente transmitir imágenes, olores o incluso sensaciones táctiles. Os voy a contar algo muy curioso que hay en humo, o que ocurría y que ocurre en humo. En humo hay una extraña enfermedad neurológica. Dicen que aquellos que lo padecen comienzan a emitir unos enormes gritos telepáticos. Tan fuertes son esos gritos que emiten telepáticamente ese individuo que tiene esa enfermedad, que dicen que afecta a todo el planeta. Es una especie de emisión salvaje que incluso en algunas etapas, decían que en la antigüedad, en humo, esa molesta emisión telepática llegó a frenar el avance de la propia civilización. No podían ni pensar los habitantes de humo cuando había un enfermo de este tipo. Los humitas comentan que por aquellas lejanas épocas cada humita se veía afectado por los gritos de esos enfermos unas 20 veces en su vida y que debía ser espantoso y horroroso. Y curiosamente, esa enfermedad casi siempre se le producían a adolescentes. Desde hace muchos años ellos han eliminado el problema porque tienen en la actualidad, parece ser, unos sistemas de detección instantánea, que en el momento que se detecta un sujeto que empieza a emitir con esa rara enfermedad, parece ser que lo sedan, ¿no? Instantáneamente los ordenadores de humo detectan dónde está el sujeto y lo sedan, lo dejan groggy, lo dejan cao, se queda sedado. ¿Por qué no hablan los humitas? El habla en humo. Dicen que a los 16 años aproximadamente los humitas sufren una atrofia de las cuerdas vocales y que es una rareza aquellos que a partir de esa edad mantienen la capacidad de hablar. Dicen que es una rareza, es muy raro. Y además, según cuentan, una de las características de los expedicionarios que vienen a la Tierra es que conservan total o parcialmente las cuerdas vocales. Que para venir a la Tierra, los que vienen parece ser que tienen todavía esas cuerdas vocales total o parcialmente. Ellos comentan lo siguiente, dicen que su habla es muy pobre, pero que se corrige con dispositivos tecnológicos que tienen, suponemos que casi perfectamente adaptados, aunque este punto de información siempre ha sido confuso por parte de los humitas. No nos han entregado muchos datos, suponemos porque no quieren que ustedes lo identifiquen. Pero podemos entender, o hago una opinión personal, de que ellos con esos sistemas tecnológicos y esa pequeña capacidad son capaces de hablar también como usted, como yo y como cualquiera. Sería imposible distinguirlos si usted mantuviese una conversación con ellos. Hablarían igual que usted y yo. Otra cosa curiosa en los humitas, la sensibilidad epidérmica. Cuentan que en humo la sensibilidad de las yemas de los dedos es mucho mayor que la de los seres humanos. Dicen que ellos tienen una sensibilidad tan alta en las yemas de los dedos que incluso son capaces de percibir colores, e incluso esos colores los llegan a percibir con la palma de sus manos y con las muñecas. Imagínese usted qué sensibilidad, qué densidad de células sensibles tienen ahí, de nervios. Me consta que algunas personas en la Tierra, que se han quedado ciegas o que son ciegas, han podido detectar colores al acercar esos colores a sus manos. Parece ser que cada color emite una vibración concreta que son detectadas por las manos de los ciegos, de algunos ciegos. Vamos a continuar. Dicen los humitas algo muy curioso. Cuando llegan a la Tierra comentaban que, decían, para nosotros apretar botones muy tensos, ejercer funciones de prensiles o de gran presión, coger algo con una gran presión, teclear en una máquina de escribir, no de los ordenadores actuales, una máquina de escribir que había que pulsar fuerte. Decía que eran ejercicios en los que nosotros los
aventajábamos muchísimo porque tenemos menos sensibilidad. E incluso decían algo, decía que llegaban a pasar grandes apuros en la Tierra para que pudieran hacer operaciones tan inocuas como apretar pulsadores de botones, de ascensores, interruptores eléctricos. Decía que lo tenían que hacer con los nudillos, ¿eh? Ellos usaban los nudillos porque tienen tanta sensibilidad en sus yemas que les creaba enormes dificultades. Vamos a continuar, el vídeo es largo, pero creo que es importante que todo esto llegue a todo el mundo, porque son cosas muy curiosas e interesantes para conocer cómo funciona la inteligencia de otro mundo y cómo son ellos. Y la inteligencia, y de eso vamos a hablar. Los sumitas dicen que no tienen unos datos cuantitativos sobre el coeficiente intelectual. No nos han entregado datos cuantitativos sobre el coeficiente intelectual de los sumitas, pero podemos deducir que el coeficiente intelectual de un sumita es mayor al nuestro, solamente por el hecho de que han nacido en un entorno mucho más científico y mucho más culto que el nuestro. No obstante, en algún informe ellos han comentado que son capaces de resolver de cabeza ecuaciones matemáticas que para nosotros requiere la utilización de lápiz y papel. Algunas operaciones algorítmicas auxiliares, que nosotros necesitamos un lápiz y un papel, ellos las resuelven de cabeza. Hay una cosa curiosa que dicen sobre su inteligencia. Ellos dicen lo siguiente, dicen, nosotros nos equivocamos como ustedes. Dice, si bien nuestros hábitos, convertidos en verdaderos reflejos condicionados, nos protegen de la tendencia tan común entre ustedes de juzgar a la ligera, sin un previo análisis o examen reflexivo. En resumidas cuentas, los sumitas no son prejuiciosos. Comentan también que han encontrado muchos tipos de inteligencia. Nosotros hemos visto muchos tipos de inteligencia en el cosmos. Dice, en algunos casos esas inteligencias eran superiores a nosotros, en otros casos esas inteligencias eran inferiores, pero en Humo todos más o menos tienen la misma inteligencia. En Humo es difícil encontrarlos muy listos o muy tontos, no todos se parecen mucho. Y ellos comentan que en la Tierra les sorprendía la cantidad de diferencias que existían. Era fácil encontrar a humanos muy inteligentes y a humanos muy estúpidos. O sea que, quiero decir, esas grandes diferencias en Humo no existen. Otras diferencias interesantes. Los sumitas cuentan algo curioso sobre ellos. Dicen que ciertas aceleraciones bruscas les producen sensaciones muy parecidas al orgasmo. Y he dicho aceleraciones, no deceleraciones. Por ejemplo, ¿no habéis montado en alguna ocasión en alguna atracción en la feria o en algún ascensor rápido y cuando ha acelerado ese ascensor os ha dado una especie de subidón en el estómago? Pues dice que ellos tienen una sensación muchísimo más acusada e incluso esa sensación les recuerda al orgasmo. Vamos a hablar del sexo en Humo. En Humo dicen que el sexo nunca ha sido tabú. Dice aquí, dice en la Tierra sí, allí nosotros no tenemos ese problema. Pero los sumitas son muy pudorosos a la hora de mostrar sus cuerpos desnudos a otras personas. Dice que independientemente del sexo que sean, eso de mostrarse desnudos para ellos es un gran problema. Dice que les da mucha vergüenza. Al parecer, los mecanismos de excitación sexual son muy parecidos a los que tenemos los seres humanos de la Tierra. En el sentido olfativo, dicen los sumitas que están enormemente más desarrollados que los nuestros, el olfato de los sumitas. Fijaos hasta qué punto está desarrollado que incluso llegan a decir que pueden componer melodías olfativas. Melodías olfativas, fijaos, eso para nosotros es imposible, no las entenderíamos. Pues ellos componen melodías olfativas. Y os diré algo, curiosamente los sumitas dicen que sus capacidades musicales no son tan buenas como las nuestras. Ellos están perplejos de la música en el planeta Tierra, que es impresionante y que la valoran muchísimo, porque ellos no son capaces de hacer composiciones así. Pero no solo eso, sino creo que también las composiciones pictóricas ocurre lo mismo. En la Tierra somos capaces de dibujar y crear grandes obras de arte que ellos no son capaces.
Ellos están sorprendidos por nuestras capacidades musicales, pictóricas y de otro tipo. Dicen que es impresionante. Eso como curiosidad, que cuando escucháis una bonita melodía, que sepáis que los summitas lo valoran todavía muchísimo más porque ellos no son capaces de hacerlo. Ellos lo valoran mucho, la música de la tierra. Lo vamos a dejar aquí, ha sido un vídeo largo, pero bueno, pues en él hemos hablado de muchas cuestiones que creo que os gustará o que os gustaría saber o os hubiera gustado o ya sabéis sobre los summitas. Lo dicho, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.